Estamos ya junto a Carlos Greitsch y vamos a volver con Rafael Cavada, quien está en Tel Aviv, en un día en que el conflicto ha llegado muy cerca de Chile, porque por primera vez Hamás ha liberado un video de los rehenes, una prueba de vida. Y es justamente de una descendiente de chileno, de una nieta de un chileno. Claro que sí, Mia Shem, entonces, ha sido la primera rehén de la cual se publica esta prueba de vida, Rafa. Esto ha ocurrido durante las últimas horas, ya siendo de madrugada en Israel. Me imagino que mañana habrán mayores reacciones al respecto, pero indudablemente esto nos muestra también una estrategia que va cambiando de parte de Hamás en su intento por establecer que hay rehenes que sí están vivos y que por lo tanto podrían ser afectados por una incursión militar de Israel en la zona. Sí, Daniel, hola Carlos, ¿cómo están? Les quería decir exactamente eso, que esto revela una estrategia de gradualidad de Hamás, que por ejemplo no ha dejado de atacar, aunque ello haya sido más global que en la primera etapa, y que ahora empieza con esta segunda fase, a medida que las propias fuerzas israelíes también comienzan a acercar Gaza, empieza con esta otra fase en la que empieza a dar pruebas de que hay rehenes, empieza a dar números acerca de ellos y empieza a liberar imágenes. Es lo que en este tipo de negociación se llama una prueba de vida, un video de Mia Shem en la que ella explica lo que ocurrió, cuáles son sus ambiciones, su ambición de volver a casa y lo que ocurrió con esta herida en su brazo. Escuchemos sus declaraciones. אני מיה שם, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור שדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות, דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר. בבקשה. תודה. Como siempre en estas circunstancias hay que recordar que este es un video que publica una organización que tiene secuestrada a esta joven, que esta joven no está expresando libremente lo que quiera decir, que ella está evidentemente bajo la presión de decir lo que sus secuestradores quieren que diga. Esto es muy importante siempre plantearlo cuando hay una persona que no está en libertad, sino que está actuando en una circunstancia tan dramática y tan falta en cuanto a la posibilidad de poder realmente expresar lo que quiera, como ocurre en este caso. Sí, y lo que decía Rafa, esto eleva la presión aún más a Israel. Israel ya ha movido 300.000 hombres a la frontera con Gaza y se venía hablando desde antes del fin de semana de la posibilidad de esta incursión por tierra, que se presume podría ser una incursión muy sangrienta, donde podrían perderse muchas vidas, tanto de israelíes como de palestinos, sobre todo porque la Franja de Gaza, recordemos, es un sector muy poblado, donde hay muchísima gente y muchos civiles que no tienen dónde ir, dónde arrancar si es que esto llega a ocurrir. Sin embargo, dentro de esas personas están estos cerca de 200 rehenes, Rafa, y la presión de las familias al verlos en buenas condiciones, como está Mia, y que piden a su país, a Israel, que los trate de rescatar. Claro, y le da además una nota extra de tensión a lo que se vive acá, porque lejos de lo que uno podría pensar, Hamás sigue muy activo, al menos en el lanzamiento de cohetes, estos cohetes que hoy día alcanzan mucho más de lo que alcanzaban los antiguos cohetes de Hamás, que tenían un alcance más limitado en torno a la franja. Estos son capaces de llegar hasta Tel Aviv, quiero decir, y de hecho hoy día hubo una alerta en la propia Jerusalén, en la Knesset o el Parlamento de Jerusalén. Aquí en Tel Aviv pudimos captar al menos 3 diferentes alarmas de ataque aéreo. En una de ellas, en el hotel, pudimos mostrar incluso lo que ocurría con la cantidad de personas que están refugiadas desde Sderot, que corrieron a los refugios. Los invito a ver este registro que hicimos junto a Pedro Lobos. Sirenas aquí en el hotel en Tel Aviv. La gente ha corrido para meterse dentro de los refugios. Mira, allá arriba, arriba. Ahí están nuevamente.
funcionando la cúpula de hierro hasta el... Y ahí escuchamos las explosiones. Es el primero que hemos escuchado y el primero que hemos podido ver de día. Vamos a ir a ver dónde se refugia la gente, en qué parte de este hotel se refugia la gente cuando hay un ataque de esta naturaleza. Acá podemos ver allá cómo están muchos niños. Es muy revelador de lo que ocurre aquí. Acá hay muchas personas mayores, hay también guaguas, hay... Sí, Rafael, y la secuencia se cerraba con la salida de familias, muchos niños allí del refugio en este hotel. Una escena que también se vio en paralelo, Rafa, mientras tú estabas en Tel Aviv, en Jerusalén. Estaba sesionando el Parlamento y también hubo alertas de ataque aéreo que obligaron a evacuar una sesión donde estaba el propio Benjamín Netanyahu exponiendo ante el Parlamento. Así es que la jornada fue bastante intranquila en esos términos. Y claro, también resta, Rafa, porque tú nos expliques respecto de lo que ocurre con este sistema, este domo del que tanto hemos hablado y que tiene características muy particulares que hacen que finalmente se puedan desviar en su trayectoria o se pueda impactar finalmente a esos cohetes que eventualmente puedan llegar a lugares urbanos o lugares donde esté habitado por personas. Sí, este sistema funciona básicamente en tres partes: detección del lanzamiento y predicción de ruta. Después un sistema de análisis de datos ve si el lugar donde va a caer está habitado o no. Claro. Y en el caso de estar habitado o los que vayan a estar a caer en lugares habitados, accionan el disparo de primero las alarmas y después la batería de misiles anticohetes que pueden perseguir, pueden interceptar a estos cohetes. Recordemos que los cohetes no cambian de dirección, pero los misiles sí pueden ser guiados hacia la intercepción de estos cohetes. Ha funcionado por estos días, es un sistema muy caro, muy sofisticado, que ha funcionado perfectamente, aunque no lo hiciera para el atentado terrorista de Hamas, donde la continua oleada terminó por saturar el sistema y demandar más recursos de lo que la cúpula de hierro podía entregar, Carlos. Claro, sí. No, solamente Carlos, Rafa, que vayamos a ver lo que ha ocurrido en el día de hoy. Los invito a que veamos lo que ha ocurrido, porque hay toda una presión internacional para solicitar que se abra un corredor humanitario. Hay más de 140 camiones que están con ayuda humanitaria, que están esperando ingresar a la Franja de Gaza, que la esperanza es hacerlo a través de Egipto, pero hasta el momento eso no se ha dado. Claro, de hecho el ejército israelí ha dicho que no habrá por ahora un alto al fuego humanitario, descartando entonces también la posibilidad de poder abrir ese corredor que había sido anunciada por el gobierno de Estados Unidos, pero sigue sin concretarse. Veamos la nota. Es el día número 9 desde que Israel respondió al ataque del Hamas. Cohetes, bombazos, devastación, centenares de muertos, miles de heridos, entre escombros por un lado y la poca normalidad que le queda a la Franja de Gaza. Así han transcurrido estos días. No hay seguridad. Incluso cuando estás en el cruce tienes miedo. En el camino hacia el cruce bombardearon la calle Rafah y comenzamos a gritar. Llegamos al cruce y pensamos que era seguro. Llegamos al cruce sabiendo que no lo abrirán. Tampoco hay ayuda. Muchos de ellos aferrados a la esperanza de ver un corredor humanitario hacia Egipto, país que en días pasados lo ofreció y que, según publicaciones de agencias internacionales, Hamas e Israel no lo aceptaron. Este último país insiste que los gazatíes deben dirigirse justo a este lugar, Rafah, frontera con Egipto. El desplazamiento hacia allá no ha sido fácil, dicen los que han tenido que sortear obstáculos y cohetes en el camino. Vivimos bajo estrés. Nunca habíamos visto algo así. Es una gran amenaza. Niños, como ven, ¿a dónde deberíamos llevarlos? Especialmente hoy cuando salimos de nuestra casa. Vimos árboles y autos quemados en el camino. Gracias a Dios estamos a salvo y hemos llegado al sur. En una conferencia de prensa del gobierno israelí para los medios de habla hispana, el capitán de la reserva, Ronnie Kaplan, insistió en la evacuación de gazatíes al sur de la franja y negó que las rutas para hacerlo hayan sido bombardeadas por su ejército. Los informes sobre ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel a caravanas de evacuación de civiles
son categóricamente falsos. Fue Hamás el que obstaculizó la ruta para que la gente no salga. Fue Hamás quien robó de un hospital en la zona norte de la zona de Gaza City una cantidad de combustible. No solo los locales piden abrir la frontera para escapar de los ataques, también lo piden los que estaban de paso en la franja de Gaza. Vine a visitar a mi familia, a mi hermano, mi hermana. Y antes de la guerra me gustaba estar aquí unos días. Me gustaba 1-2 semanas con mi familia y disfrutaba. Hoy no disfruto nada aquí con la guerra. No puedo dormir. Hay muchas bombas, no hay agua, no hay comida, no hay vida aquí. No hay vida. Hubo esperanzas en esta jornada cuando gazatíes divisaron camiones vacíos de benzina con banderas de la ONU, abandonando Rafah en primera instancia hacia Egipto, pero versiones de prensa internacional aseguran que más bien se dirigían a Kerem Shalom, un cruce fronterizo israelí. En Sinaí, frontera egipcia con Gaza, al menos un centenar de camiones, informó el gobierno local, que esperaban respuesta de Israel para entrar con ayuda humanitaria. Se trata de un convoy muy grande, cargados con ayuda humanitaria, acompañados por un gran número de voluntarios y un grupo de instituciones que participan en él para entregar ayuda a nuestro pueblo en Gaza. Ayer llegó el primer convoy terrestre que incluía alrededor de 145 camiones con una gran cantidad de artículos de primera necesidad destinados a llegar a la franja de Gaza, tan pronto como se abran las fronteras. Pero a 9 días del ataque de Hamás a Israel, un corredor humanitario desde la franja de Gaza, por lo menos hacia Egipto, parece inviable. Israel, al menos por ahora, lo descarta. En este momento no hay un alto fuego humanitario y los cruces están, en este momento no hay un alto fuego humanitario. Continúan nuestros ataques basados en los servicios de inteligencia de Israel contra la infraestructura del Hamás y de la franja de Gaza. Sin corredor humanitario posible y con la amenaza de la avanzada del ejército israelí hacia la franja, así transcurre otro día en Gaza, con las reservas humanitarias al mínimo y lo peor, la cifra de fallecidos y heridos aumentando cada hora. La nota lo decía Rafa, y se habla de entre 600.000 y 1 millón de personas que ya estarían abandonando la parte norte de Gaza para ir al sur, aumentando todavía más esta sobrepoblación, esta falta de los servicios más básicos, combustible, electricidad, de alimento, de medicina. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos días en Gaza si esta situación de bloqueo continúa? Es una pregunta extremadamente difícil, dado que Gaza vive desde hace ya años en una situación compleja. El agua es desde hace mucho tiempo de muy mala calidad, porque la planta de procesamiento de agua está semidestruida. De hecho, las aguas servidas a través de las napas subterráneas se filtran hacia el agua potable, hacia los depósitos de agua potable. Hay problemas con la infraestructura, hay problemas de sanidad. Se mantiene básicamente merced a las donaciones de otros países, pero además tenemos bombardeos diarios, dificultad de movilización, problemas de movilidad, ningún lugar a dónde ir. Tú emigras desde el norte al sur de Gaza. Gaza vive una pesadilla en estos días, que es una tragedia que se viene incubando además desde hace muchos años. Veamos la siguiente nota. Video acaba de dármelo mi hijo, que estuvo en la calle, ha conseguido grabarlo, donde han bombardeado una casa justo cerca de una panadería donde hay un montón de gente que están de cola para comprar pan. Si tú vas a comprar, tienes que ponerte en una cola, no sé, no tiene fin. Yo llego 2 días mandando yo por un lado, un hijo mío por otro lado, a ver si conseguimos 1 barra, 2 barras de pan, y no he conseguido. Con el paso de las horas, Gaza se apaga literalmente, sin electricidad, sin agua, sin comida. A cambio, eso sí, bombardeos a cualquier hora del día. Kayed Hamad, residente de Gaza, tomó su teléfono e intentó registrar cómo se viven estas horas. Dice las peores, y eso que ya ha vivido 7 guerras antes. Sabes, yo vivo cerca de la zona donde yo te mandé el vídeo, donde estaba el bombardeo.
Mediterráneo. La gente tenía miedo de bombardear otra vez en el mismo lugar y no me atrevía ni yo ni otros a salir. Después de que vinieron las ambulancias y han recogido heridos y muertos, todo el mundo ha desaparecido y no quería ser el único en la calle. Imagínate, tengo un niño de 15 años. De 15 años ha pasado 7 guerras. ¿Dónde eso? Estas cosas de película. Es la 7ª guerra que mi niño ve en 15 años de vida. Kayed nos mostraría cómo estaba su ciudad, pero claramente no fue posible. Así es como cada segundo la realidad cambia para ellos. La periodista palestina Plestia Alakaf, de 22 años, desde el comienzo de la guerra, comenzó a transmitir cómo era su vida en Gaza en sus redes sociales, las cuales con el paso de los días poco pudo acceder. No tenía ninguna conexión a internet en los últimos 3 días. Tuve que evacuar desde donde estaba. Escuché el aviso de evacuación. A donde fui tampoco tenía internet. La situación se está poniendo más difícil con cada minuto que pasa. Y la crisis de electricidad, la situación de agua, la situación de comida y la situación médica está solo empeorando. Pese a esto, palestinos como Kayed no han salido de Gaza, aún con las advertencias de evacuar. Señala que se siente más seguro en casa en lugar de arriesgarse a movilizarse y ser atacado o llegar a zonas saturadas de población, como lo que está pasando al sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Han Yunis, donde ya no hay agua para todos. Ahora estamos llenando agua salada. Estoy listo para beber del agua salada. ¿Qué más podemos hacer? Estamos obligados a hacer esto y agradecer a Dios. En esta ciudad la población se ha duplicado, pasando de unas 400.000 personas a más de 1 millón, según recoge la BBC. Sin embargo, lo que no ha aumentado son los recursos. En esta misma ciudad, al suroeste de la Franja de Gaza, los hospitales como centro de diálisis están en una situación crítica por falta de electricidad y artículos. Esto significa un desastre para la salud. Si la mitad de las máquinas se apagan esta noche por falta de energía e impiden que los pacientes reciban tratamiento, esto significa una verdadera catástrofe. La Sociedad de Media Luna Roja Palestina compartió este video de lo que dicen es el momento en que un ataque aéreo golpeó en Gaza una ambulancia que transportaba civiles y médicos. En otro ataque similar, 5 médicos murieron. Mientras los que sobreviven buscan recursos como el agua, otros rescatan cuerpos entre los escombros y dado el creciente número de muertos, más de 2.800 en Gaza, las morgues de los hospitales han quedado colapsadas y en los cementerios el espacio comienza a escasear. Uno de los mayores temores en los primeros días luego del ataque de Hamas era que iba a ocurrir con los países alrededor y si esto podía ampliarse a la zona. Hasta ahora, Carlos, lo que más hemos visto es intentos de mediación por parte de los países vecinos y hay otros que se han mantenido en la neutralidad. Sí, claro, y había temor después de lo que había expresado Irán el fin de semana, de que no iba a ser un mero espectador, pero todavía eso permanece allí, solamente en la incógnita. Pero hay algunos esfuerzos. Hoy día hubo llamados por teléfonos de distintos países. En Turquía, por ejemplo, la diplomacia habló con el líder de Hamas, con Ismail Haniyeh, aquel que está en Qatar y que se había reunido también con autoridades iraníes el fin de semana, pidiéndole que pueda hacer eventualmente pueda haber una gestión de liberación de rehenes, algo que todavía no se ha expresado del todo. Pero parece que esa gestión, al menos, de acuerdo al diario El Mundo, ha tenido algunas reacciones ya. Hace instantes nada más publicó el diario El Mundo que el portavoz de las brigadas Al-Qassam, que es el brazo armado de Hamas, ha dicho que van a liberar eventualmente a algunos de los rehenes de nacionalidad extranjera. Ese es un comunicado que publica el diario El Mundo y que estamos tratando de rechequear también y sería un avance eventualmente respecto de, además, un número que fue creciendo hoy día, 199 rehenes, hablaba Israel. Carlos, se entendería entonces que no a los prisioneros israelíes, sino que a los prisioneros de otras nacionalidades, entre ellos hay estadounidenses, por ejemplo, que se encontraban en ese lugar, sí. Claro. Sí, reiteremos que además la nieta del chileno de la que hablábamos es de nacionalidad israelí en este caso. Pero bueno, ahí está de todas formas expresado lo que ha ocurrido entonces con las negociaciones. Unión Europea ha estado permanentemente tratando de que haya un puente humanitario con Egipto, pero hoy hubo un bombardeo sobre el paso fronterizo, así es que la situación de la ayuda humanitaria que entre y de la salida de extranjeros, esta bidirección, se hace cada vez más compleja.
En parte también de lo que se ha referido también durante esta jornada el propio Benjamín Netanyahu, ahí en Jerusalén, ahí donde hubo evacuación, habló Benjamín Netanyahu y dijo que la operación israelí, aquella que se está esperando durante todos estos días, en rigor va a ser algo que va a tomar bastante tiempo, ha dicho. Miren. Pero ahora estamos centrados en un objetivo, reunir fuerzas y avanzar hacia la victoria. Para ello, necesitamos determinación. La victoria llevará tiempo. Tengo un mensaje para Irán y Hezbollah. No nos pongan a prueba en la frontera norte. No vuelvan a cometer el error que cometieron una vez, porque hoy el precio que pagarán será más caro. Y esto, Carlos Maca, no solo tiene repercusiones diplomáticas en todo el mundo, sino que lamentablemente también está empezando a tener repercusiones en casos de violencia que podrían estar ligados a este conflicto. Y algo de ello es lo que está conmocionando a esta hora a Bélgica. Claro, porque durante esta tarde se supo la historia de un hombre que entró armado con un fusil Kalashnikov y mató a 2 personas de nacionalidad sueca en Bruselas. Se estaba jugando un partido entre Suecia y Bélgica y de pronto se suspende el partido porque a unos 5 kilómetros del estadio se registra este incidente. Lo que ustedes están viendo en pantalla es a este supuesto atacante que todavía está siendo buscado, con chaqueta naranja, andaba armado con un fusil y también sobre esta moto, y después se supo que había publicado minutos antes un video que ustedes están viendo con un mensaje, una reivindicación de la autoría y que decía estar inspirado él por el Estado Islámico. Por ahora Bélgica dice que no tiene relación específica o no tiene cómo comprobar la relación entre lo que ocurre entre Israel y Hamás y el ataque perpetrado en Bruselas. Y esto sí se suma también a lo que ocurrió en Estados Unidos, donde también un hombre mató a un niño e hirió a su madre, quienes eran de ascendencia palestina y de religión musulmana, y se está investigando también como un crimen de odio contra esa comunidad en Estados Unidos. Exacto. Rafa, una situación bastante tensa que además incluye lo que ocurrió en Francia el fin de semana con este profesor asesinado. Hoy día esa misma escuela fue evacuada. Se genera entonces un clima de relativa tensión también más allá del entorno de los países árabes. Claro, lo que ocurre es que, problemas entre el mundo árabe y Europa ha habido desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que Francia, lo conversamos a raíz de las alertas en Versalles y en la estación de trenes y del asesinato en Calais de este profesor. Francia tiene una enorme población magrebí, musulmana, que básicamente ocupa las afueras de la ciudad, estos lugares más segregados, donde hay poca movilidad, poco empleo. La mayor cantidad de los jóvenes magrebíes están desempleados y ya han tenido problemas con el terrorismo islámico, no solamente con ISIS, antes con el grupo islámico armado allá por los 90, y es por eso que Francia tiene una reacción tan rápida, pero también lo ha tenido España. Recordemos los atentados de Atocha, lo ha tenido la propia Bélgica, lo ha tenido Londres. Esta reacción que ha habido en el mundo ante el bombardeo israelí, recordemos que han muerto ya más de 2.600 personas, más de 700 de esos muertos son niños, estamos casi en 10.000 heridos con los bombardeos en Gaza. Eso ha despertado una enorme reacción de la comunidad árabe o musulmana en todo el mundo. Se cayó la normalización de relaciones de Israel con Arabia Saudita, los propios iraníes amagan con meterse en el problema. Estados Unidos se mete también tratando de disuadir a Hezbollah de que se integre al conflicto, ya que esto podría escalar como una guerra como la que tuvimos en el 82. Hay una innumerable cantidad de piezas de dominó que caen cada vez que ocurre uno de estos hechos, como el de la anunciada operación de Gaza. Y es por eso, precisamente, que Netanyahu ha empezado a poner alguna cuota de calma, porque se le han marcado algunos límites a esta operación. Por ejemplo, no se puede tomar la ciudad de Gaza, que parece haber sido uno de los principales objetivos en el planteamiento de la operación contra Gaza, esta operación por aire, mar y tierra, si es que está llena de civiles. Por eso se ha ordenado la evacuación. Y es por eso que esta operación ahora, dice él, no va a empezar ni va a ser tan corta como se supuso en un primer momento.